nombre de Sueza Consultores les damos la bienvenida a esta plática que llevaremos el día de hoy referente al efecto que tienen los FDI de anticipo de clientes, esta mecánica que vamos manejando de forma ordinaria, sin embargo, llega a tener un gran impacto para efectos fiscales, ya sea en temas de pagos provisionales, ya sea en tema de declaración anual. Recordemos que, bueno, a partir de hace 3 o 4 años, la propia autoridad ha estado haciendo uso de este concepto que hoy es un tema novedoso, sin embargo, es un tema con el cual la autoridad ya ha venido trabajando, que es la famosa inteligencia artificial. Pues bueno, básicamente esa inteligencia artificial lo que hace es que a través del suministro que le damos a la propia autoridad a través de diferentes mecanismos como son las facturas, como son declaraciones informativas, entre otra información, pues bueno, básicamente lo único que hace es detonar su sistema, verificar que la información corresponda e incluso tiene esa facultad dentro de su propio sistema para poder advertir en dado caso cuando llegamos a realizar alguna operación que la propia autoridad puede calificar como de atípica. Venimos en cierto momento facturando aproximadamente 100,000 pesos y si en algún mes por alguna circunstancia operativa llegamos a facturar 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, ese es un tema que es atípico, de lo cual, y más allá en el tema de pagarle más impuestos a la propia autoridad, pues se advierte que a lo mejor puede haber alguna imprecisión y o alguna otra circunstancia de la cual la autoridad puede advertir y bajo esta modalidad de facultades, ya sea de gestión o de comprobación, pues puede detonar una revisión. Antes de empezar, si me pueden apoyar para poder verificar, para poder advertir si es que se llega a escuchar bien el audio y si se está viendo bien el video, a efectos de poder continuar. Ahora, en dado caso, hacemos el comentario, que en dado caso que no se llegue a ver bien el video y o en dado caso que no se llegue a escuchar bien, lo que solicitamos es que se puedan conectar de forma directa a su ordenador para que puedan tener la mayor señal posible y poder mitigar este tipo de imprecisiones. Si me pueden apoyar en el chat, por favor, haciendo los comentarios para poder dar inicio. Con uno o dos comentarios que me lleguen, de inmediato damos inicio. Alicia, buen día. Bueno, todo bien, perfecto. Eulalia, todo bien. Muchísimas gracias, Eulalia. Pues bueno, vamos a comenzar. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, que para efectos impositivos y más allá, incluso para efectos financieros, vamos vertidos por ciertos conceptos, dentro de los cuales encontramos básicamente el tema de los ingresos. El tema de los ingresos que, bueno, de acuerdo al artículo 16 que está en este momento en el material, está en la presentación y que este material, al momento de terminar la plática, de inmediato se les hará traslado para que forme parte de su material de trabajo y lo puedan estar consultando. Bueno, este artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, otro comentario, si me pueden apoyar con sus micrófonos, se los agradecería a efectos de poder continuar con la parte de la presentación. De hecho, aquí voy a ir haciendo uso de la máquina para poder aplicar el silencio. Sin embargo, váyanme apoyando, por favor. Ok, entonces la ley del impuesto sobre la renta nos dice que estamos obligados al pago del impuesto sobre la renta. Es decir, por ese beneficio que tengamos de forma periódica, y este periodo puede ser de forma mensual y o de forma anual, y este tema de forma anual es a través de la teoría de la anualidad de los ingresos, ya que, bueno, básicamente el Estado tiene que recaudar el dinero correspondiente para poder hacer frente a los gastos públicos. Bajo este orden de ideas, el artículo 16 nos dice que
los contribuyentes deberán de acumular la totalidad de sus ingresos. Recordemos que para efectos del pago del impuesto a los ingresos que obtiene directamente el contribuyente, pues bueno, a este se le da la oportunidad, se le da la opción de que pueda disminuir todas las erogaciones relacionadas a ese ingreso que ha obtenido, como lo es los gastos, como lo son las inversiones, como lo es el costo de ventas. Bajo este orden de ideas, entonces, queda establecido en este artículo 16 que es sobre la totalidad de ingresos que tenga el propio contribuyente. Sin embargo, aquí hay un punto de aclaración que, si bien es cierto, la autoridad nos está diciendo que por esos ingresos que tengamos, ya sea en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o de cualquier otro tipo o de cualquier otra naturaleza que haya obtenido el contribuyente un ingreso. Sin embargo, no nos da una definición propiamente de lo que es un ingreso como tal. Para tal efecto, bueno, apoyándonos con lo que es la propia doctrina y básicamente a través de estos criterios que se han venido estableciendo, pues bueno, básicamente tenemos aquí una tesis donde nos establece qué debe de entenderse por ingreso. Y hay una temática importante, ya que al no establecerse o al no regularse directamente en la propia ley correspondiente, entonces esta tesis nos deja ver qué se debe de considerar un ingreso. El artículo 16 nos está diciendo la forma de obtenerlos en efectivo, a través de crédito o bajo cualquier otra naturaleza. Esta tesis nos indica básicamente lo que debe de entenderse como un ingreso. Y al establecer esta temática nos dice que es posible definir dicho concepto como cualquier cantidad que modifique positivamente el haber patrimonial de una persona. Es decir, todo aquello que modifique de forma positiva el patrimonio tiene la característica de un ingreso. Es importante ir vislumbrando estos conceptos, ya que la mayoría vamos ligados a que el ingreso se genera al momento en el cual expedimos una factura. Y puede ser mucho más allá de la propia expedición de la factura. Hay diferentes elementos, diferentes componentes que integran lo que es un ingreso. Bajo este orden de ideas, bueno, la factura es una forma para poder vincular el ingreso correspondiente. Sin embargo, no es lo que detona el ingreso per se establecido tanto en el artículo 16 de la ley del impuesto sobre la renta como esta tesis que, bueno, aquí hacemos referencia. Incluso hay otras tesis que se van dando y bajo estos puntos nos indica que debemos de entrar a un tema de que sea razonable, es decir, este tema incluso de razonabilidad que va vinculado propiamente también con un gasto, establece que ese ingreso que va a obtener esta persona puede ser disminuido por las erogaciones que se detonaron para poder obtener dicho ingreso. Precisamente en este tema de la inteligencia artificial, donde la propia autoridad utiliza esas herramientas para hacer detonantes y cobrar las contribuciones, en múltiples ocasiones podemos advertir o nos podemos percatar que pueden ser progresivas y excesivas. De tal suerte que, bueno, hay una serie de elementos, hay una serie de tesis, hay una serie de estudios donde indican que si bien es cierto que la propia autoridad tiene esa facultad supraordenadora, es decir, que puede hacer o puede hacer determinantes a través de una figura que se llama la presunción y que permite que la propia autoridad presuma que el contribuyente y omite ingresos y o por el otro lado realiza deducciones no existentes, de esa naturaleza puede haber un exceso por la propia autoridad, por lo cual, pues bueno, tenemos lo que corresponde a
este derecho nos tutela la propia Constitución, que es este derecho de acceso a la justicia. En dado caso de que no estemos de acuerdo con una determinante, pues tenemos la tutela jurisdiccional efectiva por parte de la Constitución, de acuerdo al artículo 17, donde nos da esa garantía, ese derecho de poder llegar al tribunal para hacer valer nuestras inconformidades. Ahora, en la mayoría de las ocasiones se finca el término del ingreso y ya la mayoría vamos vertidos hacia la parte, incluso hacia la parte fiscal, y pasamos más allá del tema financiero. Y recordemos que la práctica o el punto básico o radical o la génesis en una operación, pues de primera instancia la parte financiera, y derivado de la parte financiera podemos vincular la parte fiscal. No debería de ser de forma inversa. Tanto lo es así que incluso las propias NIF dentro de la serie A, que es la estructura de los financieros, los elementos que componen los estados financieros, pues bueno, básicamente tenemos que una definición de un ingreso. Aquí sí lo tenemos como tal. Y bajo otra perspectiva, y al fin del día llega a una homologación como lo ha establecido y se ha acuñado por parte de las diferentes tesis publicadas, y ya son conceptos que se han acuñado por parte de las autoridades y por parte de los contribuyentes, pues aquí nos deja ver básicamente también la definición de un ingreso, donde nos dice que es un incremento de activos o el decremento de los pasivos de una entidad durante un periodo contable. Entonces, es eso que conocemos hacia ese incremento patrimonial de forma positiva, esa modificación básicamente al tema del capital social, del capital contable. Esa estructura donde se van dando esos movimientos, ahí se refleja esa modificación positiva, de tal suerte que se puede convertir en cierto momento en un propio ingreso. Y aquí nos indica que incluso que es un impacto favorable en la utilidad o pérdida del ejercicio, o en caso, un cambio neto en el patrimonio contable. Para efectos financieros, la A5 deja totalmente definido, deja totalmente claro qué se debe de considerar un ingreso. En múltiples ocasiones llegamos a tener ingresos contables de tal suerte que se debería de hacer el registro del mismo. Sin embargo, por situaciones operativas, por situaciones que así en múltiples ocasiones nos lo solicita el cliente. ¿Y a qué me refiero con ese vocablo de así nos lo solicita el cliente? Pues básicamente, en cierta medida, si es que el propio contribuyente nos pide que un comprobante, y ahí empezamos a darle esa parte fiscal a un tema contable. Si un contribuyente, un cliente nos pide que le elaboremos una factura con PPD, con PUE, entonces empezamos incluso a desfigurar la parte contable en el entendido de darle una importancia a la parte fiscal. Y un problema que se advierte y que hemos detectado en SODESA a través de las revisiones, y ahora que nos encontramos ya en los cierres fiscales, es que en ocasiones hay omisión de ingresos por parte del propio contribuyente. Al entrar a esta figura de anticipos, que es el tema que nos atañe el día de hoy, al entrar a la figura del anticipo, al solo acumular el anticipo, existiendo reglas particulares para el propio anticipo. Y en múltiples ocasiones no estamos ante la figura del anticipo. Sin embargo, es así como le queremos dar la figura. Y en cierto momento, en lugar de acumular la totalidad de la operación, acumulamos única y exclusivamente lo que se detonó del anticipo. Bajo ese orden de ideas, entonces podemos tener un tema de incongruencia
entre la parte contable y entre la parte fiscal. Incluso aquí la NIF A5, y este es un párrafo que es el 45 de suma importancia, nos va a decir el reconocimiento, en qué momento se debe de reconocer el ingreso. Y esto es indistintamente de una parte fiscal. Esto es indistintamente de la forma de la que nos está diciendo la ley o el ordenamiento fiscal. Aquí no versa el tema de si se expidió la factura, si al momento de que se realizó la operación se recibió un anticipo. Básicamente, y me voy a permitir darle lectura de forma textual, nos dice que el reconocimiento de un ingreso debe hacerse solo cuando el movimiento de activos y pasivos impacte favorablemente en el capital ganado o patrimonio contable de la entidad a través de la utilidad o de la pérdida neta, o en su caso, el cambio neto del patrimonio contable respectivamente. Si nos damos cuenta, las normas de información financiera no son tan sencillas en su interpretación, no son tan sencillas en su aplicación. Este párrafo lo tenemos que vincular con otros párrafos de las propias normas de información financiera. Y si partimos del derecho de que qué es lo que registra la contabilidad y básicamente llegamos a este tema que su registro es el derecho y las obligaciones que tiene una entidad de forma cotidiana, entonces en ese momento debe de llegar el registro de la contabilidad del ingreso, indistintamente de la parte de los ordenamientos de carácter fiscal. Por eso incluso hay mecánicas para poder conciliar la parte contable contra la parte fiscal, la famosa conciliación fiscal contable que incluso hace el jueves pasado en el curso que dimos declaración anual personas morales, ahí vimos todo un caso práctico donde llegamos al tema de la conciliación. Cabe mencionar que el día de mañana daremos el curso de declaración anual personas morales, ahora en el régimen del reciclo. Veremos todas las precisiones que se deben de dar en los reciclos. Y aquí va a ser importante ver el tratamiento del reciclo porque su forma de acumulación para efectos del impuesto sobre la renta es diferente a lo que establece directamente el sistema contable. Incluso nos establece el 2248 del Código Civil y fíjate hasta dónde nos tenemos que ir para poder establecer si tenemos un ingreso o no tenemos un ingreso. Y hablando en preciso de la figura de la compraventa, que es la que la mayoría de nosotros realiza aparte de la prestación de servicios, pues bueno, nos dice que la compraventa o habrá una compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad y la contraparte se obliga a pagar un precio cierto y en dinero. Hay compraventa cuando hay un acuerdo de voluntades y está definida la cosa y está definido el precio. Ahí está conforme al 2248. Indistintamente de el momento en el cual se cobre o se pague, según corresponda, esta figura de la compraventa. Insisto, se necesitan dos elementos, la cosa y el precio. Una vez que se haya acordado la forma de pago, es decir, ya que tengo el precio y que se acuerde que se realizará en 5 pagos o en 4 pagos, ya es una modalidad del contrato, de ese acuerdo de voluntades donde los dos están de acuerdo, vaya la redundancia, en la forma en la cual se liquidará la cosa adquirida. Y se da el perfeccionamiento de la propia compraventa, se perfecciona la compraventa
ya que se haya tenido dentro del propio contrato bien definido el precio y la cosa. Si no está bien definido el precio o la cosa, entonces no entraremos todavía a la figura del contrato de la compraventa. Hay otro tipo de figuras. Sin embargo, la figura para la compraventa se tiene que perfeccionar. Y todo esto llega con el tema de los anticipos, ya que en múltiples ocasiones está el contrato. Tenemos ya definida la cosa, tenemos ya definido el precio. Y dentro de las modalidades de la extinción de la obligación es que van a pagar en 5 o van a realizar 5 pagos. Y la figura que utilizamos entonces es que por cada pago que recibimos, vamos emitiendo una factura donde le ponemos anticipo. Sin embargo, para efectos contables, ya está perfeccionado el concepto. Para efectos legales, ya está perfeccionado también. Lo que registra la contabilidad son derechos y obligaciones, por lo cual lo que se debería de hacer es registrar la totalidad de la operación, la totalidad del ingreso, ya que para efectos contables, ahí se está realizando la devengación conforme a la A5, que para efectos del impuesto sobre la renta tenga que emitir un CFDI, que pueda hacer con PPD, que pueda hacer con PUE, ese es otro tema que, bueno, al fin del día es para efectos fiscales. Sin embargo, lo que hemos notado en el transcurso del tiempo, que eso se ha llevado para efectos contables, esa parte fiscal, y ahí vamos entonces combinando los conceptos, es decir, en lugar de que se realice el registro del total de la operación, como al fin del día el cliente nos solicita que se les pida una factura por el anticipo, entonces le damos la figura de anticipo y bajo este orden de ideas no registramos la totalidad de la operación, sino única y exclusivamente registramos lo del anticipo. ¿Por qué? Porque entonces es el CFDI lo que tenemos de respaldo. Sin embargo, la contabilidad va mucho más allá de un tema de un CFDI. La contabilidad va a reconocer ese acuerdo de voluntades a partir del momento en el cual se dio ese acuerdo. Es decir, si el día 15 de enero del 2024 firmamos el contrato, luego entonces en ese momento se da el nacimiento de derechos y obligaciones. Bajo ese orden de ideas, entonces se tiene que hacer el registro. ¿Dónde está ese derecho para la parte vendedora? En el rubro de clientes. ¿Dónde está esa obligación para la parte compradora? En el rubro del pasivo. ¿Dónde está ese derecho de la parte compradora que puede exigir la entrega de la cosa? ¿Dónde está esa obligación por la parte vendedora que se obliga a entregar la cosa? Indistintamente de las facturas, es decir, lo que detona el origen de toda esta información, pues bueno, básicamente lo tenemos en el tema del registro contable, en el contrato, más allá del tema de esta figura que radica en la parte fiscal. Ahora, el artículo 17 nos dice en qué momento se van a acumular los ingresos. Ya platicamos que el artículo 16 nos estableció qué ingresos debemos de acumular. No nos dio una definición de ingresos. Sin embargo, ya vemos que conforme se ha externado la Corte, pues se ha acuñado ese término. De tal suerte que entonces, bajo ese orden de ideas, ya tenemos concebido de lo que es la definición del ingreso. El 16 nos está diciendo que cuando sean en efectivo, cuando sean a crédito. Ahora el 17 nos va a decir exactamente en qué momento se debe de acumular el ingreso. Y por términos generales nos indica
va a haber diferentes momentos. Y el primero por excelencia, pues es lo que se establece en el inciso A, que en el momento en el cual se expida el comprobante que ampare el precio o la contraprestación pactada, y entonces fíjate cómo le vamos dando ya este tema jurídico contable. Ok, en el momento en el que se expida el comprobante que ampare el precio o la contraprestación pactada, es decir, que se haya perfeccionado esa figura de la compraventa, y bueno, entraríamos al tema de servicios o según se vaya dando cada uno de los puntos a analizar, pero el punto es que ya la propia norma jurídica da por hecho, ya da por superado que esa situación ya sucedió, ya se celebró, ese acuerdo ya se realizó. Y por ese, y de acuerdo a ese orden de ideas, entonces indica que al momento en el cual se expida la factura, se deberá de acumular el ingreso por el total de la operación, indistintamente de que se haya o no se haya cobrado. Ok, el segundo momento. Si no se ha expedido el comprobante, el CFD, sin embargo, ya se entregó el bien o ya se envió la cosa, aunque no se haya expedido el CFDI, entonces ya hay un momento de acumulación. Por ello es importante cuando hagamos nuestro cierre, y fue todo lo que platicamos la semana pasada, de cómo la propia autoridad tiene esta facultad para poder determinar estos ingresos, es este tema de los inventarios. Cuando hace una revisión a los inventarios, ya hay todo un tema de incluso el de la voz está terminando de hacer el manual, un manual que compartí con las personas que tomaron el curso la sesión anterior, donde definimos que la contabilidad son como 40 hojas que llevamos de análisis a la propia contabilidad, nada más de la primera obligación del artículo 76. O sea, yo creo que ese manual van a salir como 300 hojas en promedio. Bueno, que lo estoy haciendo a detalle porque realmente es lo que voy a tomar como mi tesis doctoral. Entonces, por eso lo estoy desarrollando de esa forma. ¿Por qué hago el comentario y por qué viene a colación? Porque el inciso B dice, se envíe o se entregue el material. Cuestiones que en múltiples ocasiones vamos vertidos solamente al CFDI y descuidamos la parte contable, la parte operativa. De tal suerte que si se mandó la cosa y no se ha facturado, entonces ahí debemos de vincular porque al momento de que se haga la toma física de inventario, quiere decir que en cierto momento para efectos fiscales, entonces ya debe de haber una acumulación. Ahora, te establece también que cuando se cobra, y aquí el tema de los anticipos, cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos. Cuando se cobre o sea exigible total. Si es total, en ese momento quiere decir que ya tenemos el precio, y si se cobra una parte, se va a tener que acumular por la totalidad de la operación, porque se actualiza la C junto con la A, porque ya se conoce el precio y ya se conoce la cosa. De tal suerte que bajo este orden de ideas, si acumulamos de una operación, y esto en particular es en servicios, donde vamos dando facturas de forma escalonada y lo único que hacemos es acumular la parte de los ingresos cobrados, indistintamente de que ya conocemos el precio de la totalidad. Te dice, se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio.
Entonces, estos conceptos incluso van ligados. A ver, parcialmente vamos al tema de la factura bajo el esquema del PPD. El PPD es pago en parcialidades, quiere decir que ya estoy facturando la totalidad de la operación, sin embargo, me la van a pagar en diferentes exhibiciones. Ahí nos lleva concatenado junto con esta inciso B que tengo que acumular la totalidad de la operación. O incluso dice, o la contraprestación pactada. ¿Cuánto pactamos? Hay que ir al contrato. Y te dice, aun cuando provenga de anticipo. Aun y cuando provenga de anticipo. Lo cual aquí hay una disasociación del término de provenga de anticipo con parcialmente. Pago en parcialidades es una figura y aun cuando provenga de anticipo. Entonces, si proviene de anticipo, nada más se va a acumular el anticipo. Y para que se acumule el anticipo, entonces, si hacemos un análisis de este inciso C, no hay precio, no hay cosa, solo hay un anticipo. Y te dice la autoridad, entonces, si no hay precio y no hay cosa, no me acumules porque no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ya se recibió un anticipo y ese anticipo es el que vas a tener que acumular. La propia ley va dando diferentes estructuras, incluso acepciones hacia los propios conceptos. Y establece como de forma enunciativa más no limitativa en el caso de las asociaciones y sociedades civiles. Este artículo 16 indica y regula que si eres una sociedad o asociación civil, vas a acumular hasta el momento en el cual se haya cobrado el precio o la contraprestación pactada. Indistintamente de que hayas emitido el comprobante fiscal por la totalidad del ingreso. Esta excepción te lo establece directamente este artículo 16, donde te dice, si eres una sociedad civil o una asociación civil, vas a acumular con base a flujo. Lo mismo sucede en el tema del reciclo, personas morales. Acumulan con base al flujo. Sin embargo, donde nos encontramos una temática repetitiva es en especial en las constructoras, en las desarrolladoras, en las ensambladoras, donde trabajan a través de la figura del anticipo. Si nos damos cuenta, estas constructoras ya tienen un precio y reciben anticipos. Entonces actualizarían la hipótesis del 16 y tendrían que acumular cuando expidan la factura. Y cuando hacemos las revisiones, en la mayoría de los casos nos encontramos que solo acumulan el anticipo. Y por varias vertientes, ya sea porque así se lo pidió el cliente que iba a hacer un CFDI de anticipo. Y o porque así está la estructura operativa. Incluso tenemos que llegar a conciliar con estos temas de los famosos RPs. ¿Qué es lo que te permite hacer? ¿Qué es lo que no te permite hacer? Porque en cierta medida los RPs son tan estructurados, bueno, y así deben de ser, que bajo ciertas medidas ya en dado caso pueden saltarse temas de normas por cuestiones de control interno. Ahora, el punto no es que estén mal estas empresas constructoras, sino que dentro del artículo 16 hay un párrafo especial que dice que aquellas empresas que se dediquen o que sean de la industria de la construcción
así como aquellas que vayan o que apliquen su operación con base a un plano o proyecto, entonces podrás acumular el ingreso hasta que sea efectivamente cobrado. Ok, si estoy en esta parte de constructoras, en esta parte de desarrolladoras, con base a un plan, a un proyecto, entonces tendríamos que entrar al análisis de ese artículo 16, que les comento, esto es muy frecuente. Esto es un tema ordinario. En ocasiones empresas lo vienen haciendo. Sin embargo, quedan inconclusos en su operación, porque hay que ver si para efectos contables registro la totalidad del ingreso o nada más voy a registrar lo del anticipo. Porque ya que para efectos fiscales me permita que solamente acumule para efectos del impuesto sobre la renta el anticipo, eso no me exime de la obligación del registro contable. Que, insisto, habría que analizarlo en lo particular, porque en dado caso, entonces, posiblemente se tendría que acumular, se tendría que registrar para efectos contables la totalidad del ingreso. Y ahí sale una figura que entonces, si registro la totalidad del ingreso contablemente, no quiere decir que vaya a pagar sobre ese ingreso registrado, sino que se tiene que hacer, insisto, el análisis de ese 16 de la ley del impuesto sobre la renta en cuanto al momento de la acumulación se refiere, porque a lo mejor solamente para efectos fiscales registro el anticipo. De tal suerte que ya voy a tener un diferencial entre el registro contable y el registro fiscal para el pago de los impuestos. Eso va a quedar filtrado en la conciliación fiscal contable. Adicionalmente, nos va a llevar a otro asiento. Sí y solo sí, entonces se van a tener que registrar los impuestos diferidos. Entonces, fíjate nada más hasta dónde nos estamos yendo en este tema del anticipo. Y bueno, realmente, ¿cómo queda? Y aquí tenemos un caso práctico. El criterio, incluso a través de estos manuales que va emitiendo el propio SAT, nos indica que no se considera anticipo, es decir, no va a haber la figura del anticipo cuando, y aquí pone el supuesto, cuando la entrega de una cantidad por concepto de garantía o depósito. ¿Sabes qué? Es que te entrego en depósito o en garantía. Si ya conocemos el precio o la contraprestación pactada, entonces, no porque le estemos dando la figura de depósito o un depósito en garantía, solamente se vaya a acumular sobre ese depósito en garantía. Se tiene que acumular sobre la totalidad de la operación. Y esto es muy frecuente en el tema de la figura del arrendamiento, que también trae o tiene o contiene o contempla el artículo 16 la figura especial para la figura del arrendamiento, tanto simple como financiero. Asimismo, nos indica que tampoco habrá un anticipo en el caso de que la operación en las cuales ya exista un acuerdo sobre el precio y la cosa. Si ya está este acuerdo, y este acuerdo normalmente nace dentro de la figura de las obligaciones que por excelencia, de acuerdo al Código Civil, son los contratos, entonces te dice la propia autoridad, ya se tiene que registrar la totalidad de la operación. Si ya está este acuerdo sobre el precio. Entonces, cuando estamos ante la figura de un anticipo, y nos deja ver entre líneas cuando
la propia autoridad en estos manuales nos establece que no se conoce o no se ha determinado el bien o servicio, o el propio precio no se ha determinado. Ahí estamos ante la figura de un verdadero anticipo. ¿Cómo queda esta figura? Aquí tenemos que en el punto A es una empresa que el 18 de julio recibe un anticipo por 10,000 pesos y se desconoce el bien que se va a adquirir y el precio. Aquí podría resultar este cuestionamiento. A ver, ¿cómo es posible que voy a dar 10,000 de algo que no sé qué voy a comprar y que al fin del día no sé cuánto me va a costar? Bueno, en la práctica, y si me lo permiten, voy a poner un ejemplo que es el frecuente, el ordinario. Cuando tú llevas tu automóvil al taller mecánico, ya sea con el de la agencia o con tu mecánico de confianza, normalmente lo que hace la agencia o lo que hace el taller mecánico es verificar el automóvil. En el momento en el cual lo verifican, no te van a dar una solución de qué es lo que tiene el carro. Sin embargo, lo que te establecen es que dejes el automóvil para efectos de que lo puedan verificar, y una vez que lo hayan verificado, te van a poder decir exactamente qué es lo que tiene ese vehículo. Sin embargo, en ese momento te piden una cantidad a cuenta. ¿A cuenta de que no sabemos ni qué va a ser, ni cuánto va a ser su precio total? Va a ser para que el mecánico pueda trabajar tu carro y derivado de ello puedas saber qué es lo que tiene al fin del día el carro. Entonces, si nos damos cuenta, no existe ni precio, no existe ni la cosa, y sí, al fin del día ya se dio la figura del anticipo. En la maquinaria que se refiere aquí, sí, claro está que ya se sabe que es una maquinaria. Sin embargo, es una maquinaria que necesita un componente electrónico tan especial que no está en el mercado. Sin embargo, tú sabes qué proveedor lo puede hacer. Para lo cual, entonces vas con tu proveedor, le llevas tus planos, tu diseño, y bajo ese orden de ideas le estableces qué es lo que requieres. En ese momento te van a recibir tus planos, te van a cobrar un anticipo para poder detonar la estructura, y al fin del día sí te van a decir, mira, va a ser una máquina de bordado, que ya era lo que habíamos establecido. Sin embargo, para que te haga esos cortes finos y te haga al fin del día todo lo que tú requieres, entonces va a necesitar este programa. Y bueno, ya una vez que hacen toda la estructura, te va a dar tu proveedor exactamente el diseño y te va a decir cuánto va a costar. En ese momento se está perfeccionando el acto, ya así quedó establecido bajo la figura civil y mercantil. Se perfecciona cuando se tiene el precio y la cosa estructurada. Entonces, en este caso, se da ese anticipo para esa maquinaria que al fin del día sí sabes qué es lo que quieres. Sin embargo, no sabes exactamente cómo te la van a desarrollar, cómo va a quedar al fin del día. Y segundo, que tampoco sabemos el precio. En ese momento, entonces vamos a expedir una factura. Esta factura va a ser de ingresos. Lo importante que va a ser la diferencia de una verdadera factura de anticipo es que va a salir con la 84111 como clave, que es anticipo de clientes. Y esto va relacionado no porque me haya dado una cantidad mi cliente, sino
porque va a ir configurado de que no se conoce el precio y no se conoce la cosa. O puedes conocer la cosa y no el precio. O puedes conocer el precio y no la cosa. Recibe un anticipo que va con el 84,506. Anticipo de servicios. Por 10,000 pesos, recordemos que lleva causación de IVA. En el momento en el cual estamos recibiendo ese anticipo, ya sabemos la forma de pago, que puede ser con cheque, con transferencia, y el método de pago que sí solo sí fue en ese momento. Esta es una factura de un anticipo con estas características. Si nos damos cuenta, entonces nos indica que el 30 de julio ya se conoce que es una máquina bordadora, que ya sabíamos que era lo que requeríamos, sin embargo ya nos dan los planos, nos dicen exactamente qué es lo que necesitamos y que el precio va a ser de 464,000 pesos, de los cuales te van a descontar 10,000 que ya se recibieron como anticipo. ¿Qué pasa si invertimos la hipótesis? Que es una maquinaria que cuesta 464,000 pesos y en el momento, para efectos de hacer un apartado o lo que corresponda, vamos a dejar 10,000 pesos. Si cambia la hipótesis, entonces tenemos que hacer una factura por la totalidad de la operación, no por el anticipo que dimos de 10,000 pesos. Luego entonces que ya conocemos el precio o la contraprestación pactada, vamos a hacer una factura 2, que aquí la tenemos, factura 2. Factura 2 que también va a ser de ingresos. Aquí la tenemos. Ahora sí, ya sabemos que es una máquina bordadora y va a salir con la 23,121. Esta factura va a salir por la totalidad de la operación, no por la diferencia entre lo que se haya recibido del anticipo y lo que se resta por cobrar, sino que va a salir por la totalidad de la operación, que es por 400,000 pesos más IVA, son 464,000 pesos. Si en ese momento sabes de qué forma te la van a pagar, aplicas el método del PUE. Si no sabes o al fin del día acordaron que iban a recibir un anticipo de 10,000 pesos y una vez que se haya establecido la operación se va a ir pagando en parcialidades, entonces aquí saldría con el método PPD. Forma de pago, en este caso, como se está liquidando al momento en el cual se expide la factura, que es a finales del mes de julio, entonces se le pone PUE, pago en una sola exhibición, que es con un cheque nominativo. Ahora, esta factura va a relacionar a la factura anterior, a la de los 10,000 pesos. He aquí el punto importante. CFDI relacionado, que va a traer a colación el de los 10,000. Si te das cuenta, ahora ya tenemos dos facturas de ingreso, una de 10,000 y otra de 464,000 pesos. Para lo cual, entonces, le daremos entrada a una tercera factura. Esta tercera factura va a ser por el tema de una factura de egresos. Una factura de egresos. Va a salir con la clave
84,111, que va a ser la aplicación del anticipo de los 10,000 pesos de la factura que salió de origen. Forma de pago y va a salir con la 30, que es la aplicación del anticipo. Con el método de pago PUE. Entonces va el PUE con una forma de pago que es la 30, que es la aplicación del propio anticipo. Y más allá de ello, entonces en el CFDI relacionado vamos a relacionar el anterior, es decir, el de 464,000 pesos. Y es la forma de descargar los anticipos. Ahora, ¿qué sucede en la práctica? Que en la práctica ya conocemos el precio, que es la totalidad normalmente de los 464,000 en este caso. Lo que tenemos directamente aquí. Sin embargo, en este momento lo que se hace es la factura del anticipo por 10,000. Y vamos a pensar que pasan 2 o 3 meses en la parte en la cual te hacen el pago. Es decir, ya la figura cambió. En este caso, sí ya conocemos el precio. En este caso, también estamos recibiendo un anticipo. Solamente lo que sucede es que estamos acumulando única y exclusivamente el anticipo. En la siguiente factura, pones el segundo anticipo. En la tercera, el siguiente anticipo. Y ya cuando vas a terminar la operación, ahí ya pones el tema de la definición y lo haces por el restante del anticipo. Entonces, ahí ya tenemos un tema de omisión, porque realmente se debió haber acumulado la totalidad de la operación porque ya conocías el precio y la contraprestación pactada en el mes de julio. En el método de pago tenía que haberse puesto PPD en la forma de pago por definir. Y así es como deberíamos haber registrado para efectos fiscales la operación. En este caso no se hace así, porque insisto, el día que se da el anticipo, aquí es clara la redacción, se desconoce el bien y el precio. Por eso se detona el anticipo. En cuanto se conoce, de inmediato se hace la factura por la totalidad de la operación. Incluso esto queda marcado dentro del artículo 29A, su fracción séptima, inciso B del Código Fiscal de la Federación, donde te establece y te regula que cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición, entonces se deberá de expedir una factura por el valor total de la operación. Punto importante. Y esto es por norma directa del Código Fiscal de la Federación. Y te dice, se estimará, se emitirá un comprobante fiscal digital por Internet por el valor total de la operación en el momento en el que ésta se realice y se expedirá un comprobante fiscal digital por Internet por cada uno de los restos de los pagos. Entonces tienes el CFDI por la totalidad de la operación y tienes el CFDI como complemento de pago, que incluso otro tema es que en el día con día se olvida ese tema del complemento de pago. Y a partir del mes de febrero, todo esto va a ser un verdadero dolor de cabeza con el nuevo aplicativo de IVA. Ahora, ¿qué sucede? Porque en múltiples ocasiones, y aquí ya llegamos, insisto, a un tema operativo, es decir,
muchas veces emitimos los comprobantes de esa forma porque así nos lo está solicitando nuestro cliente. Nos dice, a ver, dame una factura y que diga anticipo. Oye, pero no me has pagado. Dame la factura de esa forma y yo te pago en este mes. Bueno, se hace la factura, se emite el CFDI y le pones en en el método de pago, le pones PUE. Esto lo permite hacer la 2.7.1.39 de la resolución miscelánea. Te permite que hagas una factura, que le pongas el método PUE, no obstante de que no hayas recibido el anticipo. Sin embargo, marca condicionales. Y de las condicionales te dice que podrás realizar esta factura con el método PUE y se señalará en el CFDI como método de pago PUE y la forma en el cual se recibirá dicho pago. Entonces le pones PUE y ya te dijo el cliente que te va a pagar con cheque. Entonces le haces así la factura, aunque no lo haya pagado. La segunda condicionante es que dentro del mes realmente se cumpla este hecho, porque la fracción tercera te dice, se realice efectivamente el pago de la totalidad de la contraprestación a más tardar en el plazo señalado en la fracción 1. Nos dice la fracción 1 de la 2.7.1.39. Que se haya pactado o se emita que el monto total que ampare el comprobante se reciba a más tardar el último día del mes del calendario en el cual se expidió. Entonces, si tú haces una factura en el mes de febrero, en el cual le pusiste PUE con el método de pago cheque, esto debe de cumplirse a más tardar el día de mañana, que es el último día del mes de febrero. Sin embargo, en múltiples ocasiones no se llegan a dar las condicionales. O no te pagan o te pagan con una forma distinta a la cual se había convenido de acuerdo al CFDI que se emitió cuando se le puso el método de pago PUE. Entonces, la propia resolución, la 2.7.1.39 te dice, si no se cumplieron las condicionantes, en ese momento, es decir, el día viernes que no se el día jueves que no se cumplieron, procederás a cancelar el CFDI. Cuestión que la mayoría no hacemos. Procederás a cancelar el CFDI para efectos de que lo emitas en el siguiente mes. Y lo vas a cancelar ya sea porque no te pagaron a más tardar el día 29 de febrero, que fue el día acordado, o 28, que fue el día acordado, se tiene que cancelar. O porque te pagaron de una forma distinta. Te habían dicho que era con cheque y te pagaron con transferencia. Entonces, vas a tener que cancelar ese CFDI, volver a emitir uno donde le cambies la forma de pago y le pongas que fue a través de transferencia. Situación que no hacemos la mayoría. Y donde están los puntos claves y donde la propia autoridad utiliza el tema de la inteligencia artificial y establece todas aquellas facturas que tengan método PUE, para quien las emita, considéralas como efectivamente cobradas. Pero espérame, la ley dice que el PUE es hasta, bueno, el ordenamiento dice que no voy a ir en el momento de acumulación, no por la forma en la que dice el comprobante, si es PUE, si no me pagaron, entonces no actualizo la hipótesis de la ley del impuesto al valor agregado.
que solamente se detona al momento en el cual se cobra la contraprestación pactada. Sin embargo, por mecanismo interno, lo que va a hacer el SAT, e insisto, ahora con este nuevo aplicativo del IVA, que es un tema que vamos a ver en un curso que daremos dentro de 8 días, que es todo el aplicativo del IVA y todo lo que viene relacionado con pagos provisionales de ISR, todo lo que nos estamos encontrando al día de hoy. Ahí veremos toda la información correspondiente en este curso que llevaremos de pagos provisionales de IVA y de ISR y su aplicativo. Pues bueno, regresando aquí al tema es, entonces lo que hace el aplicativo va a ser que esa factura la va a dar como efectivamente cobrada y en ese momento se va a cobrar el impuesto al valor agregado sobre esa factura. Entonces, va a ser un tema de imprecisiones que vamos a tener entre el registro contable, entre las facturas emitidas, entre el aplicativo del propio portal del SAT para el pago de los impuestos, y todo esto con la temática de que la 2.7.1.39 sí regula el tema de los FDI cuando viene con forma o como método el PUE, que también la ley regula cuando viene en PPD, y eso viene conforme al artículo 29. Entonces, bueno, la realidad es que hemos encontrado esta temática en este tema de comprobantes fiscales del CFDI de anticipos. Incluso hemos encontrado una vertiente en tema de CFDIs, que incluso por ello volveremos a dar este curso de CFDI, todas sus implicaciones. Este será el día sábado y será de forma presencial. Entonces, bueno, espero realmente, y para ir finalizando la plática del día de hoy, esta plática para la cual se agregaron a este grupo, se haya cumplido con el objetivo. Recordemos que estamos haciendo nuestra comunidad de SODESA. Aquellas personas que hayan tomado por primera vez esta plática se pueden agregar a nuestro grupo de WhatsApp, donde se tocan aspectos de carácter contable, fiscal y legal. El de la voz participa básicamente en estas conferencias en estas pláticas que vamos dando los días miércoles, que son gratuitos. Este material es para ustedes. En cuanto terminemos, la operadora se los hará llegar de inmediato. Y comentarles que tenemos cursos de diferentes temas. Este mes de febrero daremos lo que es previsión social, daremos lo que son pagos provisionales, y por ahí hay otros 2 cursos que tenemos. Si les interesa, por favor, consulten a sus operadoras. Pues bueno, para dar cierre a esta plática del día de hoy, de primera instancia advertiré aquí en el chat para ver si hay alguna pregunta que se haya presentado. Si es que hay alguna pregunta, vamos a darle salida, que tomaré 2 o 3 al azar. Dice G Contabilidad, y en esa situación que ejemplifica, entiendo, la nueva factura sería cancelar la que tiene la forma o método de pago mal y sería con sustitución de la nueva. Y si es así, después genero la nueva con la de PPD, ¿en qué periodo consideran las autoridades fiscales el ingreso? Bueno, básicamente aquí, G Contabilidad, el punto es que no es un tema de regulación, es un tema de regulación por parte de la resolución miscelánea, es decir, G Contabilidad. Y perdón que así les refiera, si me ponen aquí su nombre, con todo gusto me referiré a ustedes por su nombre. Básicamente les comento que son esas prácticas que llevamos de si lo hago de una forma en la autoridad, si lo considera como ingreso o no. El tema G Contabilidad es que, insisto, si es un verdadero anticipo, entonces ya
se detona conforme a la ley del IVA y al ISR en el momento en que efectivamente lo voy a cobrar. Si por imprecisiones de la factura que se le puso PUE y no te pagaron y no se canceló, entonces la autoridad sí, solo sí, lo va a considerar en el momento en el cual emitiste la factura y le pusiste PUE. Por lo cual, en ese mes, es decir, el ejercicio que vamos a tener que hacer es al cierre del mes, es decir, el día de hoy, 28 y 29, verificar todas las facturas emitidas que se fueron con PUE y que no fueron cobradas para saber si entre hoy o mañana las van a pagar a efectos de dejarlas liberadas. Si es que tenemos la certeza de que no se van a pagar, entonces se deben de cancelar el día de hoy o el día de mañana y se vuelve a emitir el siguiente mes. Ya que si no se cancelan por forma operativa, entonces la autoridad las considerará en este mes. Y ahí vamos a tener un verdadero problema porque así iremos todos los meses, vamos a tener diferencia en ISR, vamos a tener diferencia en IVA y más allá de ello, entonces, como hay tantas diferencias, a la autoridad no le interesa, bajo el tema de la inteligencia artificial, ¿por qué son esos motivos? Sino esas situaciones atípicas, ¿por qué cancelan tanto? Entonces, es atípico y derivado de ello, entonces, pueden programar revisiones donde la autoridad se faculta cierto número de situaciones por todas estas situaciones atípicas. Y ya estaríamos en un tema mayúsculo. Entonces, por eso establecemos esta vertiente, dejamos los fundamentos, ahí todo lo que tenemos ustedes lo pueden checar en la norma correspondiente para que lo hagan aplicable directamente a su organización. Pues bueno, con esto damos por terminada la plática del día de hoy y me dice Elvira Hernández, licenciado Martín, soy una SAPI, realizo contratos de crédito simple con garantía prendaria. El CFDI se emite y se acumula, ¿ok? Sí, Elvira, mira, aquí el tema es que no porque seamos SAPI, no porque seamos SOFON, quiere decir que igual y daremos un tratamiento especial. Y te lo comento porque tenemos de clientes SAPIs y SOFOM. Aquí, Elvira, el punto radical es que puedas verificar, porque me imagino que tienes esta herramienta de control de los créditos. Y tu tema de acumulación, pues básicamente es por el propio interés, porque ese es el negocio. Entonces, velo checando, sí, precisamente, porque entonces hay una regla para la acumulación de los intereses. E insisto, cada excepción que cada excepción que establece la propia norma es sobre cierto concepto, no sobre cierta empresa. Es decir, la propia ley dice, aquellas empresas que se dediquen a la industria de la construcción. Entonces hay que definir qué es construcción. Y también dice, aquellas que vayan en relación a un plano, a un diseño, entonces acumularán siempre que cumplan con todas las reglas conforme a lo cobrado. Entonces ahí advierto que todo ese sector quedará bajo esa temática. Entonces, aquí veremos, Elvira, que toda esta parte incluso, insisto, por el tema de los intereses, hay que ver los momentos de acumulación, porque entonces nos hemos encontrado un tema en diferentes situaciones donde llegan incluso a facturar el tema del propio crédito. Y ahí hay un verdadero problema con el SAT porque luego no corresponde lo que declaramos contra lo que pagamos y están en un verdadero dilema en cuanto a este tema del control de los dineros. Y sí lo hemos advertido mucho en el tema del CFDI e insisto, Elvira, todo esto incluso ya hay una herramienta que se utiliza de forma,
no quisiera llamarle un RP porque no llega a un ERP, pero sí un sistema donde te controla todo este tipo de movimientos e incluso vas relacionada con base al interés que tienen su tratamiento especial, Elvira. Entonces sí te recomiendo que hay que checar este tema. Berenice, en la declaración anual en el módulo ISR Personas Morales, ¿dónde se puede disminuir de los ingresos un anticipo de años anteriores y que se aplicó en el año 2023? Pues bueno, Berenice, incluso dentro del propio aplicativo, como lo verificamos la sesión anterior, es decir, el jueves que dimos este curso, pues directamente ya son temas que ha venido solventando la propia autoridad, que incluso viene tanto en pagos provisionales, donde viene precisamente los rubros específicos hacia el tema de anticipo de clientes. Digo, el propio aplicativo ahí lo contempla, Berenice, de tal suerte que es cuestión de nada más y hacer el análisis correspondiente al aplicativo mismo. Pues con esto damos por terminada la plática del día de hoy. Espero que haya sido de su utilidad. Agradezco que me hayan otorgado 60 minutos de su tiempo y los esperamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias por todo.